entonces, bienvenidos a este nuevo encuentro, esta nueva charla del ciclo de conversaciones que organizamos en la Cátedra de Arte, Vanguardias e Industria Cultural de Masas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata. Hoy, bueno, el invitado de hoy es un amigo de la casa, es Enrique Fofani, que muchos de ustedes lo conocen. No tengo que hacer mucha presentación, aunque sí decir por qué lo invitamos, y es justamente porque nuestra cátedra, que es una materia nueva del nuevo plan de estudios de la carrera de comunicación, como el nombre lo indica, digamos, a partir de la idea de vanguardia que nosotros situamos a comienzos del siglo XX, trazamos una directriz, y a partir de esa idea de vanguardia leemos o invitamos a reflexionar sobre distintas manifestaciones posteriores del arte, la literatura, desde comienzos del siglo XX hasta el siglo XXI, y una de esas unidades es la de vanguardias latinoamericanas. Y entonces la idea de invitarlo a Enrique tiene que ver justamente con que Enrique es uno de los grandes especialistas en vanguardia literaria latinoamericana de la Argentina. Eso por un lado. Y por el otro lado, aprovechar la ocasión porque Enrique publicó... Bueno, vamos a empezar entonces. Bienvenidos a este nuevo encuentro, esta nueva charla del ciclo de conversaciones que organizamos en la Cátedra de Arte, Vanguardias e Industria Cultural de Masas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Universidad Nacional de La Plata. Hoy, bueno, el invitado de hoy es un amigo de la casa, es Enrique Fofani, que muchos de ustedes lo conocen. No tengo que hacer mucha presentación, aunque sí decir por qué lo invitamos, y es justamente porque nuestra cátedra, que es una materia nueva del nuevo plan de estudios de la carrera de comunicación, como el nombre lo indica, digamos, a partir de la idea de vanguardia que nosotros situamos a comienzos del siglo XX, trazamos una directriz, y a partir de esa idea de vanguardia leemos o invitamos a reflexionar sobre distintas manifestaciones posteriores del arte, la literatura, desde comienzos del siglo XX hasta el siglo XXI, y una de esas unidades es la de vanguardias latinoamericanas. Y entonces la idea de invitarlo a Enrique tiene que ver justamente con que Enrique es uno de los grandes especialistas en vanguardia literaria latinoamericana de la Argentina. Eso por un lado. Y por el otro lado, aprovechar la ocasión porque Enrique publicó hace 2 años, en 2018, un libro fabuloso, fascinante, que es Vallejo y el dinero, y que este año, 2020, este año pandémico, recibió un importante premio literario, el premio Rogiano, que otorga el Instituto de Literatura Iberoamericana de Pittsburgh, a principio de año, creo, si no me acuerdo, lo recibió. Así que juntamos las dos cuestiones para organizar esta charla. Hablar de vanguardias y también hablar de Vallejo, de su libro, y de la relación, esa relación benjaminiana entre poesía y dinero, o poesía y capitalismo. Eso por un lado. La idea de la charla es entonces plantear una conversación muy amena con Enrique, y después ustedes van a poder realizar preguntas. Les pido que las preguntas las comuniquen a través del chat del Zoom, y un colega nuestro de la cátedra me las irá transmitiendo a medida que vayan llegando. Tal vez la idea es primero charlar nosotros dos, Enrique, y después ir recibiendo las preguntas como para que sea todo más organizado. De todas maneras pueden formular las preguntas, que hay un colega nuestro que las estará recibiendo. Bueno, nada. Bueno, gracias. Gracias, Sí.
Enrique, gracias Facundo, Blas, Mariana, Lisandro, todo el equipo, si quizás me olvido de alguien. Me encantó la propuesta de charlar sobre este tema que nos incumbe. Creo que, bueno, me invitaron a dar una charla sobre las vanguardias históricas, pero también, claro, siempre está la pregunta si las vanguardias pueden volver a suscitarse, digamos, ¿no? Esa sería una pregunta, ¿no? Que está siempre, ¿no? En el candelero, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias por la invitación y bueno, vos empezás con una pregunta, Quique, Yo o empiezo con una empezamos. pregunta. Sí. Esa pregunta, digamos, porque con Enrique estuvimos charlando estos días y esa pregunta que se autopreguntó Enrique muy bien porque era la pregunta original, pero la vamos a responder. En realidad, esa pregunta está siempre volviendo, ¿no? Sobre si las vanguardias son, es posible hoy pensar las vanguardias como, o la idea de vanguardia como un horizonte posible en el presente, ¿no? O del presente. Pero antes, tal vez por una cuestión más didáctica, a mí me interesaría, siempre que hablamos cuando hoy pensaba las preguntas, pensé en el año 2020, este año de la pandemia, sí que va a quedar en la historia como el año de la pandemia, y pensaba también que estamos transitando algo así como un centenario de las vanguardias, porque siempre que hablamos de las vanguardias literarias o de las vanguardias latinoamericanas, hablamos de las vanguardias de los años 20, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno lee un poco la bibliografía sobre las vanguardias literarias, según el autor, las periodizaciones varían, ¿no? Entonces, hay algunos que sitúan el comienzo de las vanguardias en el año 1909, con el manifiesto futurista de Marinetti en París, tal vez porque llegó muy rápido la noticia a través de Darío a América Latina, dos meses después, creo, una cosa así. Ya el diario La Nación de Buenos Aires estaba publicando noticias sobre el manifiesto futurista. Pero bueno, algunos la sitúan alrededor de la Semana del Arte Moderno de San Pablo en el 22, ¿sí? Y entonces la primera pregunta es, primero, ¿qué periodización elegirías vos para las vanguardias latinoamericanas? ¿Y qué fueron las vanguardias latinoamericanas, ¿no? ¿Qué fueron? Así, una pregunta vasta, eh, eh, insoslayable e irrespondible, probablemente. Sobre todo lo último. No se puede, ¿no? Creo, responder del todo. Creo que las vanguardias históricas se encuentran bajo una tensión, ¿no? Entre la vanguardia estética y la vanguardia política, ¿no? Tal vez nuestra charla va a estar atravesada por eso, y voy a decirles por qué. Manifestación que se va acercando, y yo estoy al lado de la ventana y del balcón que da a Avenida de Mayo, así que a lo mejor me voy a tener que, para poder escuchar, para que ustedes me puedan escuchar, tal vez me tenga que mudar de la casa, pero tal vez la manifestación que se está acercando pueda entrar a la charla, y no me parece mal si es que estamos hablando de la vanguardia, ¿no es cierto? Voy a empezar por una cuestión autobiográfica, acabas de decir, Quique, pero me acordé cuando me ganaba la vida escribiendo las solapas o las contratapas de algunos libros, y siempre teníamos una muletilla o algo que de alguna manera formaba parte de la descripción del libro. Vieron que uno tiene que, y sobre todo el editor dice, no, escribí un texto que el lector compre el libro, un texto tan digamos, que tenga tanto gancho, ¿no? Entonces, uno solía decir, ¿no? Y yo creo que ustedes en eso escribió, digamos, en serio, ¿no? Después empezó una obra, ¿no? Realmente contundente, como si la vanguardia fuera un momento, ¿no?
como si la vanguardia fuera un pasaje ¿no? Díscolo, y que después uno sienta cabeza y escribe la gran obra, ¿no es cierto? Como si la vanguardia ¿Sabés, estuviera Enrique, que dando se escucha como un poco cortado? una No sé si los demás... primera definición carismática. Enrique, perdóname que te interrumpa. Se Sí, escucha un poco cortado, como si tuvieras un problema de conexión. Tal vez, sí. no sé si tal vez apagando el video, por ahí mejora un poco el audio y de última después vemos si te volvés a conectar con con el video, porque se entrecorta mucho. O No sea, sé si desaparezco, o sea, desaparezco. A ver, está tu foto. ahora me escuchan mejor, me A ver, escuchan mejor, sí, ¿no? se escuchan mejor. Sí, ahí sí. Bueno, bueno, bien. Entonces, les decía, estoy dando una imagen primera muy caricaturesca, ¿no? De pensar la vanguardia como un momento que después se puede superar, ¿no es cierto? En la literatura argentina tenemos dos casos, tenemos al sempiterno Borges arrepentido de su paso por la vanguardia, y en la vereda de enfrente tenemos al cada vez más vanguardista Oliverio Girondo, por ejemplo, ¿no? Que cada vez que pasa el tiempo se va volviendo más vanguardista, a tal punto que el libro quizás de poesía más vanguardista, ¿no? De la poesía argentina sea precisamente en La Más Médula, ¿no? Que lo escribió en la década del 50. Esto no quiere decir que los 20 poemas para ser leídos en un tranvía no lo fueran, y de hecho, digamos, lo fue, pero pareciera, ¿no?, que la vanguardia es ese momento experimental. Yo empezaría a describir, digamos, la vanguardia como con todos los... claro, vos decís, Enrique, decías, bueno, con el manifiesto, ¿no es cierto?, de Marinetti. futurista, ¿no?, de Marinetti, claro, que Rubén Darío escribe, digamos, una crónica, pero habría que ver cuál es esa escena primordial, si uno hace, digamos, un recuento, ¿no es cierto?, de los ismos de vanguardia europeos. Comenzaríamos por el fauvismo, expresionismo, futurismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo, surrealismo, la Bauhaus, ¿no? Y me olvido de algunos. Podríamos hacer esa digamos, catalogación, pero también la otra pregunta es si hubieron antecedentes, ¿no es cierto?, de la vanguardia, porque si no, fijaríamos, claro, esas fechas como muy apegadas a ciertos actos que a lo mejor no son los genuinamente vanguardistas, ¿no? A mí me gusta pensar la vanguardia a partir, digamos, de cuáles fueron los, no digo antecedentes, pero sí algunos gestos, algunos actos, algunas cuestiones estéticas que antecedieron a la vanguardia y que de alguna manera la anticiparon, porque si bien, cuidado, que la vanguardia, sobre todo la vanguardia europea, implica o, digamos, se propone empezar de cero, hacer una tabula rasa, ¿no es cierto?, con la tradición. Me parece que hay algunas obras que tenemos que tener en cuenta, y quizás Casa de Muñecas de Ibsen podría ser, digamos, una obra realmente disruptiva, ¿no? Dentro del teatro, ¿no es cierto? La obra, no pensaba que iba a empezar por Casa de Muñecas. Creo que se estrenó en 1879, pero podría ser 1880. Me acuerdo sí que fue en el Teatro Real de Copenhague.
Y lo que ocurrió en esa primera, en el estreno, fue algo, digamos, que me parece que ha sido, o que no hemos tenido en cuenta, y es que Ibsen tuvo que cambiar el final, porque fue un escándalo, ¿no? Ustedes recuerdan cuál es la anécdota, ¿no? De Casa de Muñecas. Contala, contala, porque no sé si Nora y Elmer es un matrimonio, no, es un matrimonio joven que tienen 2 hijos, y él trabaja en un banco y tiene un problema, ¿no?, de dinero. Entonces Nora, sin avisarle a Elmer, y porque proviene de una familia que tiene influencias, se va de la casa, ¿no es cierto?, y le arregla con, ¿no?, con gente muy influyente. Claro, cuando Elmer se entera, que ya es el final de la obra, es el famoso final, ¿no es cierto?, donde Elmer le dice, bueno, no puedo permitir que con tu actitud frente a que, digamos, imagínense que Nora lo salva de un escándalo social y quizás de problemas serios, ¿no?, con la justicia, ¿no? Dice, no, que bueno, que no se va a hacer cargo, que va a vivir en la casa, pero que no se va a hacer cargo de la educación de los hijos, ¿no? Entonces, claro, la famosa frase de Nora, bueno, pero entonces yo voy a vivir en una casa de muñecas, ¿no? Si yo no puedo criar a mis hijos, entonces me voy. Y la obra termina en el estreno de 1879, y por supuesto después, ¿no? Pero históricamente en ese momento tiene que cambiar el final. Evidentemente, si entonces Ibsen se ve en la tesitura de tener que cambiar el final, evidentemente a partir de la segunda representación, Nora no se va de la casa, ¿no? Precisamente con ese final, digamos, tan digamos, feminista avant la lettre, ¿no? Recuerden, por ejemplo, una puesta en escena impresionante de la obra de Elfriede Jelinek, que se llama Lo que pasó cuando Nora dejó a su marido, magistralmente interpretada en el Teatro San Martín por Ingrid Pellicori, que fue una apuesta realmente impresionante, porque mientras entraba a escena, ¿no es cierto?, mientras nos disponíamos a sentarnos en las butacas, porque nos habían pedido que fuéramos antes del horario del inicio de la representación de Jelinek, ¿no?, unos 20 minutos antes, veíamos la puesta tradicional de Ibsen con el texto original de Ibsen, ¿no es cierto?, de fin del siglo XIX, porque la obra de Jelinek es una obra de cabo a rabo del siglo XX, ¿no? Bueno, con esto quiero decirles, o los grandes teóricos, ¿no? No solamente Peta Bürger, sino Pozzoli, Sanguinetti, todos los grandes teóricos de la vanguardia, ¿no es cierto? Lo que dicen es que la vanguardia lo que hace es romper, ¿no es cierto?, con las normas, no tanto las normas academicistas de las diferentes artes, ya sea la literatura, la música, la pintura, la danza, sino precisamente con las normativas sociales, ¿no?, que tienen que ver precisamente con la burguesía, con algo que tiene que ver con la sociedad burguesa, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que el naturalismo de Ibsen, también ahí está Strindberg, que es muy interesante también lo que plantea, en el terreno de la estética nosotros podríamos ver que funcionan, yo no sé si diría antecedentes, porque precisamente la vanguardia lo que intenta es producir, y creo que lo produce, una ruptura fuerte, no es la acostumbrada ruptura, ¿no es cierto?, de las diversas estéticas que se suceden, a ver, pongamos por caso del Renacimiento al siglo XX, no es la ruptura, ¿no es cierto?,
del barroco con lo renacentista, de lo neoclásico con lo barroco, de lo romántico con lo neoclásico, de lo parnasiano con lo romántico, de lo simbolista decadentista, ¿no?, con lo romántico, o para nosotros el modernismo, ¿no?, el modernismo en las artes, sobre todo, claro, en la literatura, pero también, ¿no es cierto?, en la arquitectura y demás. No es ese, ese tipo de quiebre, sino que es una ruptura fuerte, ¿no?, un poco para recordar esa idea ingeniosa, ¿no?, de Octavio Paz, cuando dice, bueno, no tanto la ruptura de la tradición como la tradición de la ruptura. Sí, está bien, hay una tradición de la ruptura, pero son rupturas débiles, ¿no?, respecto de la gran ruptura de la historia del arte, ¿no es cierto? Precisamente ahí hay un verso, ¿no?, de un poeta vanguardista muy importante, como fue Apollinaire, La aventura y el orden, ¿no? El orden sería, digamos, el orden de lo clásico, y la aventura, precisamente toda esa disrupción, ¿no?, que puede y que de alguna manera se va rompiendo sistemáticamente con las estéticas anteriores, sobre todo porque, claro, en el terreno del arte, en el terreno de las formas artísticas, el agotamiento, ¿no? También hay grandes teóricos como los formalistas rusos, por ejemplo, ¿no?, que hablaron, ¿no?, precisamente que las obras se agotan y en principio, digamos, lo que había sido central en una estética se vuelve o se va volviendo cada vez más periférico, y lo que estaba en el margen va ocupando el lugar de centro, ¿no? También el formalismo ruso lo piensa a partir de ciertos recursos, de ciertas retóricas, como la parodia, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que entre todos los teóricos, Bürger con su teoría de la vanguardia, me parece interesante lo que plantea, ¿no? Por supuesto que Bürger está pensando en una vanguardia estrictamente europea y no en todos los ismos de vanguardia, sino en algunos, porque está pensando en el arte como institución, pero me parece que dan la tecla cuando precisamente lo que plantea Bürger es que esa ruptura fuerte hace que, si uno, por ejemplo, desde la atalaya de la vanguardia mirara, ¿no es cierto?, hacia atrás, todas las obras, es decir, las renacentistas, las barrocas, las románticas, las simbolistas decadentistas, se volverían clásicas, se vuelven clásicas si uno las ve desde el punto de vista de la vanguardia, que es lo que, digamos, Bürger va a denominar que la obra de arte vanguardista sea una obra de arte inorgánica, precisamente porque, claro, la concepción clásica de la obra era concebirla como un órgano, ¿no?, donde la relación de la parte con el todo tenía, digamos, o seguía funcionando a partir, ¿no?, de un cierto equilibrio, ¿no? O Hans Robert Jauss, desde la recepción teoría, va a denominar, bueno, las obras de arte vanguardistas son post-auráticas, retomando, ¿no es cierto?, el ensayo de Walter Benjamin de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Entonces dice, claro, las obras de arte son post-auráticas. Nosotros, para poder entendernos, decimos, bueno, la obra de arte vanguardista rompe con esa dimensión de la obra clásica tradicional, entendida como un todo, ¿verdad? Y acá me parece que tenemos que hacer algunas disquisiciones importantes para entrar, ¿no es cierto?, en la vanguardia latinoamericana. Ahora estoy hablando un poco de la vanguardia en forma general, todavía no terminé, estoy tratando, digamos, de acercarme o de aproximarme a un concepto de vanguardia. Ibsen, o el ejemplo que di de Ibsen, me sirve para hablar
del rechazo a ciertas normas burguesas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con valores morales hipócritas, ¿no es cierto?, o que de alguna manera también tenemos que pensar en Oscar Wilde. Oscar Wilde evidentemente sería otro, digamos, otro tipo de experiencia estética que anticipa la vanguardia, precisamente porque dice no hay moral que pueda, ¿no es cierto?, aplicarse a el arte, porque es la moral de las formas y no la moral de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, digo, no solamente se rompen con normas academicistas, si hablo de literatura, de normas gramaticales, la academia, el buen escribir, etcétera, etcétera, sino que se rompe precisamente con esos lazos sociales, morales, que involucran lo que precisamente Peter Bürger denomina la praxis vital, como para denominar a ese vasto campo, ¿no es cierto?, de la vida. Esto cuando nosotros decimos, bueno, el arte y la vida, bueno, la vida sería, ¿no?, está conformada por diversas esferas, ¿verdad? Pero voy a lo siguiente, que precisamente retomando esta actitud que el personaje de Ibsen, ¿no?, está o recalca muy bien, ¿no es cierto?, es precisamente que el arte en la sociedad burguesa llegó a una suerte de culminación, o sea que el arte, digamos, institucionalmente hablando, el arte llega, digamos, a poder pensarse a sí mismo de manera autónoma. Esto es antes de las vanguardias, esto ocurrió antes de la vanguardia, ¿no es cierto? Ya, digamos, en el movimiento parnasiano, cuando, digamos, los poetas como Théophile Gautier y otros quieren de algún modo apartarse y retirarse del uso excesivo del yo y de una subjetividad que comenzó, por supuesto, a desgastarse, empezó a pensarse el arte por el arte, pero cuando uno habla de autonomía del arte, uno tiene que pensar, bueno, pero ¿de qué se autonomiza? ¿De qué se está independizando el arte? ¿No es cierto? Bueno, claro, se independiza de las diversas esferas, de la esfera de la política, de la esfera de la moral, de la esfera de la iglesia, ¿no? ¿Por qué escribió Sarmiento el Facundo? Y Sarmiento escribió el Facundo no porque quería escribir el Facundo como el Facundo en sí, digamos, ¿no?, como una suerte de noúmeno kantiano, sino porque quería preparar su campaña electoral para ser presidente de la República. Por eso escribió el Facundo. Por lo tanto, el Facundo es una obra heteronómica, ¿no?, que está cruzada por la heteronomía, ¿no es cierto?, no por la autonomía, a pesar de que, bueno, después yo encuentro pasajes evidentemente antológicos, ¿no?, en el Facundo, que muchos dicen que, bueno, que es una de las prosas más importantes que se escribió en español en el siglo XIX. Ahora, esto me da pie para poder pensar en una serie de constelación de conceptos que están girando alrededor de la vanguardia. ¿Cuáles serían esa constelación de conceptos? Y bueno, son todas las que de alguna manera tienen que ver, ¿no es cierto?, con el gesto y el acto. Ahora voy a hacer una distinción entre estas dos cosas que genera la vanguardia. La vanguardia intenta ser transgresora, es iconoclasta, es rebelde, es inconformista, quiere empezar de cero, pretende hacer tabula rasa, quiere romper con la tradición, como ya dije, está en contra del progreso, no se quiere someter a la academia y sobre todo, y esta es la gran diferencia que vamos a ver, ¿no es cierto?, entre la vanguardia europea y la vanguardia latinoamericana. La vanguardia latinoamericana no pretende, a pesar de su actitud, digamos, disruptiva, no pretende romper con la tradición tan absolutamente como lo hace
no la vanguardia europea. Cuando digo